8:30 de la mañana, tiempo de recibir acá en nuestros estudios a la presidenta del CNE, a la señora Diana Atamaín. Señora presidenta, buenos días. Desde los estudios de la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer iniciar esta semana junto a usted. Un buen día, señora presidenta. Muy buenos días, muchísimas gracias. Siempre a las órdenes para dialogar e informar a la ciudadanía. Lo propio, señora presidenta. Entremos a materia. La Contraloría planteó su salida del CNE y de dos consejeros más. Esto por incumplir, dice el Contralor, una recomendación de dejar sin efecto la inscripción de 4 partidos o organizaciones políticas. Usted ha dicho que esto es una intromisión al proceso político. ¿Por qué? Al proceso electoral más que político. ¿Por qué? Bueno, primero manifestarle a la ciudadanía que el Consejo Nacional Electoral y los 3 consejeros que en este momento estamos siendo objeto de observación de la Contraloría General del Estado, decirle que nosotros dimos estricto cumplimiento a la recomendación que en un momento lo hizo a la auditoría, al sistema informático de verificación de firmas que hizo esta entidad, esta institución. En un segundo momento nos pide ya otra recomendación, que es dejar sin efecto la inscripción de las organizaciones políticas dentro del registro electoral. Ahora, ¿por qué nosotros hemos manifestado de que es una intromisión? Porque las competencias exclusivas y privativas de calificar la inscripción o la extinción de organizaciones políticas le corresponde dentro de los procesos administrativos al Consejo Nacional Electoral, que es esa su función, esa es su misión para determinar cuáles son las organizaciones políticas que están reconocidas legalmente. Si bien las observaciones que hizo y las recomendaciones del Contralor General del Estado son de obligatorio cumplimiento y en este caso de no acatar esa recomendación pasaría por la destitución, habría que mirar hasta dónde corresponde el alcance que tiene estas recomendaciones, puesto de que las competencias exclusivas y privativas de mirar la situación jurídica de las organizaciones políticas le corresponde al Consejo Nacional Electoral, más aún cuando el examen no fue a las organizaciones políticas, y eso no lo digo yo, lo dice la misma Contraloría, porque las organizaciones políticas que ahora están siendo cuestionadas en su momento pidieron el derecho a la defensa, presentar los descargos correspondientes cuando se enteraron y conocieron del informe borrador. Pero la Contraloría les respondió diciendo de que ellos, la organización política o las organizaciones políticas no eran parte procesal o no estaban sujetas a la auditoría, sino era el sistema informático. Pero resulta que al final del día, quienes terminan siendo afectados son los derechos de los adherentes, las autoridades electas, las personas que conforman esta organización política y ahora con la imposibilidad, si así fuera el caso, de participar en las elecciones. Entonces, son varios elementos que hay que tomar en cuenta, por lo que nosotros hemos considerado que esto tiene que seguir un debido proceso, porque no es cuestión de que una autoridad, aunque sea de control y que tiene que hacer recomendaciones y que debemos a cumplir las autoridades estamos expuestas a esta vigilancia, no podemos arbitrariamente de un día para otro quitar ese derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, por lo que estamos analizando esta situación también para que las organizaciones políticas tengan la oportunidad de defenderse, de presentar sus descargos, puesto que la Contraloría no les dio esa posibilidad. Ahora, señora Atamaín, el Contralor el día viernes indicó que hay una incorrección administrativa por parte de ustedes, porque la Contraloría había entregado un informe que no se cumplió. Ese es el argumento. Sí, como le dije, nos recomendó en primera instancia vigilar la situación jurídica y nosotros cumplimos con eso, porque para la extinción de las organizaciones políticas hay parámetros, hay requisitos, hay indicadores que nosotros debemos ver. Si eso están incumpliendo, entonces se procede a seguir un proceso para quitarles la personería jurídica, como por ejemplo, no tener los suficientes votos que se deben alcanzar en 2 elecciones consecutivas, no tener autoridades electas como asambleístas, alcaldes y concejales. Todas esas condiciones se debe cumplir para conseguir con vida, digámoslo de alguna manera, o quitarle la personería jurídica. Y además,
Vale recalcar de que estas organizaciones políticas no calificaron su personería jurídica en esta administración, sino en otras administraciones y los tiempos administrativos, en el que una vez que resuelve el Consejo Nacional Electoral, hay etapas, hay plazos para impugnar esas resoluciones, si es que se determinan inconsistencias o alguna observación de externos, para poder ir al Tribunal Contencioso Electoral, inclusive para dejar sin efecto esa resolución. Todos esos tiempos han precluido y los procesos administrativos han quedado ya hace mucho tiempo atrás y aparte de ello, estas organizaciones políticas han participado en procesos electorales, han generado derechos y obligaciones. ¿Qué pasa con las autoridades electas en funciones? ¿Qué pasa con los adherentes que están dentro de esta organización política que ahora tendríamos que retroceder todo y dejar sin efecto todo lo que ha sucedido durante este tiempo? Porque al parecer, o como ha determinado la Contraloría, en ese momento de la calificación no cumplieron con el número de firmas que corresponde. Hay una impugnación por el tema de las firmas, lo que está diciendo la Contraloría, que hay duplicación en el tema de las firmas de estas organizaciones políticas. Pero aún así, con el informe que entregó la Contraloría, en otra votación, incluida usted, votó a favor de mantener a los partidos políticos. Sí, el informe de Contraloría determina de que hay firmas inconsistentes, claro, pero ya lo hubo. Firmas de niños, de fallecidos. Claro. En todo caso, esta observación tenía que seguir el debido proceso para darle derecho a la defensa a las organizaciones políticas. Si había que sancionar por las irregularidades que se cometieron y además se identificaron de que el sistema de verificación de firmas tiene fallas y permitió que eso se suceda, o a su vez posiblemente algún funcionario o algunos funcionarios inobservaron en su momento de darles la personería jurídica, se tendría que determinar responsabilidades a ellos, no a nosotros que estamos en un momento donde ya los plazos han concluido, los términos y los tiempos ya han pasado y como le dije, ya han generado derechos y obligaciones. Entonces, es un tema muy delicado porque en este momento lo que está en juego es el derecho de participación de los sujetos políticos, de la organización política y recuerde que los derechos de participación política pasan como derecho humano y eso nosotros debemos tener cuidado, ya sea si se acepta o no la recomendación de Contraloría, porque seguramente tendrán consecuencias jurídicas a largo plazo, no inmediatamente. De pronto podríamos pensar que por tener un protagonismo político, por tener la aceptación de un sector de la población, podríamos tomar decisiones, pero esa no es la idea. La función electoral, la misión de la función electoral no es actuar y repetir esas prácticas que anteriormente en las administraciones anteriores cuestionábamos, de que las instituciones eran instrumentos de persecución política o de revanchismos o de afectos o desafectos. La misión de este Consejo Nacional Electoral es cuidar la democracia y garantizar el derecho de participación, obviamente en el marco del derecho, del Código de la Democracia y de la Constitución. Ustedes tienen menos de 30 días para plantear su defensa. En caso de que se encuentre que hubo una irregularidad administrativa, ¿va a aceptar lo que dice la Contraloría? ¿Se van para su casa? Esa es la amenaza que tenemos en las condiciones que nos pone Contraloría de no acatar esa recomendación. En todo caso, nosotros estamos evaluando hasta cuál es el alcance de la recomendación de Contraloría para dar paso y seguir el debido proceso. Y nosotros descargaremos dentro de los 30 días que determina la ley para poder poner en relieve qué es lo que está pasando. Pero sí es preocupante. En este momento, donde ya está echado a andar un calendario electoral, que ya estamos y hemos iniciado un proceso electoral, empezar a mirar esta situación y poner en entredicho la participación de organizaciones políticas, afectan derechos y esto para nosotros es de suma preocupación porque si bien debemos cumplir con la ley y la Constitución, también debemos cuidar que ese cumplimiento esté estrictamente vigilado, enmarcado en estas reglas. Ahora, ¿se iría para su casa? Esa era la pregunta. Bueno, si la destitución significa por hacer bien las cosas, tomar una decisión coherente, con responsabilidad de garantizar seguridad jurídica, que es lo que los ecuatorianos siempre hemos demandado de las instituciones, de las funciones del Estado, significa eso,
no tendré ningún problema. Esto no se trata de defender el cargo o la posición que tenemos en este momento, sino defender la misión que tiene la función, en este caso la función electoral, de garantizar la participación política, pero sobre todo defender la democracia. Y en este momento de trabajar a tiempo completo en la preparación del proceso electoral, porque lo estamos haciendo para llegar a las elecciones del 2021 con un proceso electoral limpio, transparente, y garantice seguridad de la salud de los electores y de los funcionarios. Le vamos a llegar a eso, señora Y Tamayo. respeto a la voluntad popular que se expresa en las urnas. Ya llegamos a eso. Señora Tamaín, este 12 de julio deberán presentarse ante la Fiscalía usted, que investiga a Luis Loyo Brusil, quien era director nacional de procesos electorales del CNE. Este proceso por tráfico de influencias, él está preso. Usted firmó su designación. ¿Qué nos podría decir de este caso? Sí, bueno, primero el exfuncionario, el señor Loyo, está detenido, está cumpliendo ya una sentencia por haber cometido los delitos de tráfico de influencias o lo que haya sido, está ya cumpliendo. El proceso el que he sido llamado es otro proceso en el que los asambleístas, ustedes recordarán, los que hicieron el juicio político, asambleístas del movimiento Creo, que copiaron, recordarán el juicio político, copiaron un juicio político y hicieron una mala copia, presentaron una denuncia contra Diana Atamaín y Estela Cero, por responsabilidades de terceros, o sea, por los delitos cometidos por este exfuncionario, por este señor, en el que yo acudiré y yo aspiro que la función judicial cumpla, la fiscalía cumpla con celeridad esta investigación para que se dé cuentas al país. Todos los funcionarios tenemos esa obligación y estoy convencida que se actuará en ley y quedará demostrado una vez más que los asambleístas denunciantes, que lo único que buscan en este momento es show, protagonismo político, porque nos encontramos a puertas de las elecciones, pero van más allá. Lo que buscan es tomarse por asalto al Consejo Nacional Electoral y siguen con estas intenciones que no renunciaron cuando fracasó el juicio político en el que ellos presentaron aquello mal copiado, aquello infundado y que no dio avance. Hablando de lo que nos compete también, los partidos, movimientos políticos piden aplazar las fechas de elecciones generales. En este punto el Tribunal Contencioso ha rechazado este petitorio. ¿Qué se va a hacer? Así es, el Código de la Democracia determina que el calendario electoral debe ser en coordinación entre las dos entidades de la función electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo Nacional Electoral. La propuesta de no aceptar de parte del Tribunal Contencioso Electoral va, y eso fue lo que sí se discutió y se les puso sobre el tapete a las organizaciones políticas respecto a por qué no se podían achicar los plazos donde ellos consideraban que sí era posible, porque esos plazos están determinados dentro del Código de la Democracia. Y esos plazos no son para comodidad de la función electoral, ni de los jueces, ni de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. No es eso. Se trata que son plazos que son del derecho de los sujetos políticos, de los candidatos, para interponer recursos cuando se sientan afectados en su participación política. Y solo muy cortito. Por ejemplo, si dicen, tienen 3 días para presentar apelaciones o impugnaciones y nosotros les damos solo 1 día o 2 días, cualquier candidato puede venir al día 3 y decirme, en la ley dice 3 días, a mí no me pueden afectar mis derechos y yo tengo todavía 1 día más, y nosotros arbitrariamente podíamos haber achicado esos plazos en el calendario electoral, y eso no es posible, porque estaríamos afectando los derechos de sus propios candidatos de las organizaciones políticas, y eso podría llevar a la nulidad de un proceso electoral. Por eso hay que ser muy cuidadosos, si bien somos conscientes que hay que ampliar plazos, que necesitan más tiempo, pero esos tiempos lamentablemente se han visto sí afectados por efectos de la pandemia, pero y también tenemos un candado constitucional que debemos resolver todo aquello antes del 24 de mayo, que es la posesión del presidente y vicepresidente de la República, como manda la Constitución. Entonces, lamentablemente tenemos candados constitucionales que arbitrariamente nosotros no podemos irnos más allá de lo que prevé la ley y la Constitución.
Pero también hay que tocar con lógica, señora presidenta. ¿Hay las condiciones para celebrar elecciones? Tenemos una crisis, una pérdida ya de 15.000 millones de dólares y nosotros nos preparamos para hacer elecciones donde se gasta un montón de dinero del pueblo ecuatoriano que hoy necesita en otros puntos. No se podría plantear, no hay caminos para eso. Bueno, recordarán que cuando apenas entramos a cuarentena, fue una iniciativa mía como Diana Atamaín plantear el aplazamiento de las elecciones, inclusive consultar a la Corte Constitucional la posibilidad de que la posesión de las autoridades se pueda cambiar de fecha, analizar, ver esa posibilidad en el momento que la pandemia, los efectos de la pandemia no nos permitan cumplir a cabalidad, con eficiencia, el calendario electoral que se aprobó antes de la pandemia, pero hubo un rechazo absoluto de las organizaciones políticas, de opinadores políticos, de analistas, de que no se... Pero eso era el escenario anterior, señora presidenta. Hoy estamos viendo un escenario distinto, una economía en crisis, por no decir en quiebra, y nosotros vamos a gastar más plata a un proceso electoral. ¿Hay la plata? Tiene que eso responder el Ministerio de Finanzas y tiene que también dar esas facilidades, porque nosotros no podemos arbitrariamente detener esto que está en la Constitución. Hay que llevar elecciones y eso han manifestado las organizaciones políticas, de que no hay como aplazar un solo día más de lo que determina la Constitución en el nombramiento de autoridades y la posición de las nuevas autoridades que nos toca elegir en el 2021. ¿Cómo está la organización en vista de que no hay cómo cambiar las fechas? ¿Cómo va la organización de esto? ¿Cómo va a votar la gente? Estamos con una pandemia que esto no va a acabar en 6 meses. Vamos a seguir conviviendo con la pandemia. ¿Cómo ustedes piensan organizar esto? Sí, nosotros estamos mirando, ya que no está nada dicho, no hay una vacuna, lo único que tenemos de certeza es el distanciamiento social y las medidas sanitarias que debemos cumplir de forma estricta, y lo que nos estamos basando también son las experiencias de otros países que ya han llevado elecciones. En pocos días, ya en la primera semana de julio, habrán elecciones en República Dominicana, que se ha recordado, podemos recordar que fracasaron en un primer intento cuando intentaron hacer el voto telemático, el voto electrónico, y que ahora han vuelto al voto manual. Ahora, por esas circunstancias, ahora República Dominicana hará sus elecciones. Más adelante habrá elecciones en Bolivia, y todas esas experiencias, se ha dado las elecciones se me fue el nombre, de otro país que se dio hace poco tiempo. Bueno, no recuerdo. No viene el caso, sigamos. Sí, esas experiencias nos dan a nosotros la posibilidad de ir mirando cómo se están llevando esas elecciones. Pero nosotros ya hemos tomado algunas medidas de ajuste que también están siendo planteadas. Por ejemplo, para evitar mayores contagios, porque se da por las aglomeraciones, lo que nosotros hemos planteado es incrementar el número de recintos electorales. Para, por ejemplo, si habían 10,000 votantes en un colegio, no irán los 10,000 votantes, sino se irán 2,000, y las otras 8,000 irán en diferentes recintos electorales para garantizar el distanciamiento y las medidas de bioseguridad para los que integren las juntas receptoras del voto, los electores también. Y de esa manera nosotros estamos tomando todas las medidas que nos recomiendan los organismos internacionales y nuestras experiencias propias. Para eso estamos coordinando con el COE nacional, con el COE provincial, con los GAT, que están siendo muy activos para facilitarnos nuevos recintos para garantizar el distanciamiento, que es la única manera con la que podemos nosotros movernos en la preparación hasta llegar el día de las elecciones. ¿Usted cree que nuestra población está preparada para cumplir fielmente esto del distanciamiento social? La experiencia que hemos visto, presidente Atamaín, no es de lo mejor hasta el momento. Es un proceso de aprendizaje, tenemos que acostumbrarnos. Los cambios repentinos y radicales siempre son muy difíciles de cumplirlos a cabalidad. Los seres humanos somos así, somos complicados.
pero tenemos que enfrentarnos ahora a estas experiencias que estamos viviendo. Ya en Guayaquil, en el Guayas, se están superando poco a poco. Ahora nos ha tocado a quienes estamos viviendo aquí en Quito y en Pichincha. Esperamos, tenemos todavía 8 meses, veamos cuál es el comportamiento. Esperemos que no se dé un rebrote a finales de diciembre, a puertas de las elecciones, que eso sí podría trastocar las elecciones. Pero debemos seguir adelante, no podemos detenernos o paralizarnos por el miedo o por lo que no sabemos de lo que va a pasar. Seguimos preparando, garantizando las seguridades y evitando estos contagios, evitando las aglomeraciones, y por eso es que ahora el Consejo Nacional Electoral se vio en un gran desafío en la primera parte del cumplimiento del calendario electoral. Nos tocó desarrollar proyectos para que los cambios de domicilio sean vía web. Ya no pudimos hacer brigadas para ir donde la ciudadanía, a los parques, a los centros comerciales para facilitar los cambios. Tuvimos que desarrollar un proyecto a través de la página web. La generación del padrón pasivo lo hicimos también, sus reclamaciones están a través de la página web. La inscripción de los extranjeros que tienen derecho a votar una vez que cumplen los 5 años de residencia, y su inscripción y su manifestación escrita de querer participar en las elecciones, también lo estamos haciendo a través de la página web. Nos ha tocado grandes desafíos de última hora, como dicen los chicos, ponernos pilas, a ser muy creativos y sacar adelante el proceso electoral, y yo reconozco ese trabajo que están haciendo los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Y a propósito del padrón, presidente Atamaín, ¿ya se logró depurar la cantidad de personas duplicadas, fallecidos, personas que ya no estaban en el Ecuador? Sí, nosotros ya hemos generado el padrón pasivo y son alrededor de 600,000 personas, 600,000, un poco más, de personas que no estarían constando en el padrón, digamos, del día de las elecciones, el padrón activo, si le queremos poner un nombre, y que no podrían votar. De esas 600 estamos ya en el periodo de verificación. La gente puede consultar y puede ser porque cualquier situación, ya alguien volvió al país y ahora quiere hacer su ingreso, quiere hacer de derecho al voto. Ha habido alrededor de 200 personas que han reclamado esta situación y han pedido ser reincorporados en el padrón, y se ha dado paso a aquello, y estamos en ese proceso previo al cierre definitivo del padrón electoral. Estamos ahora en los reclamos administrativos para seguir depurando. Eso no significa que también nos falta todavía seguir sacando del padrón electoral a aquellas personas que pierden sus derechos políticos y que cada mes, cada 15 días, el Consejo de la Judicatura nos hace llegar esa información para ir sacando del padrón electoral. Asimismo, las personas fallecidas que han registrado su acta de defunción en el registro electoral, que cada día se va alimentando hasta el mismo día cuando se cierre el padrón definitivo, el que va a ser impreso y que irá ya para el día de las elecciones. Presidenta, finalmente, ¿cuántos millones de dólares le va a costar al país este nuevo proceso electoral? Nosotros estamos analizando, es un ahorro importantísimo y un recorte muy importante que estamos haciendo. No quiero dar números, quisiera que sean los números oficiales, pero recordemos que a este esfuerzo que hemos hecho para garantizar y que los recursos sean priorizados para la salud de los ecuatorianos y seamos austeros sin poner en riesgo la calidad del proceso electoral, lo vamos a decir en su debido momento, pero también tenemos que considerar que debemos adquirir los productos y los insumos para garantizar la salud de los funcionarios electorales para el día de las elecciones, y eso también tiene un costo que está siendo analizado y será presupuestado en coordinación y en asesoramiento tanto del COE Nacional como el Ministerio de Salud, que nos dirá y nos darán las directrices que es exactamente lo que se necesita. Por ejemplo, es obvio que sí necesitaremos estas pantallas faciales que tienen para los miembros de las juntas receptoras del voto, guantes para el momento del conteo de las papeletas, porque esto podría ser un poco de infección, mandiles especiales para ese momento para poder proteger a los miembros de las juntas receptoras del voto, y otras medidas que seguramente la adquisición de alcohol, de gel, etcétera, que tendremos que considerar dentro del presupuesto de acuerdo a las recomendaciones que nos haga el COE Nacional y el Ministerio de Salud, que también es parte del COE. ¿Las anteriores elecciones cuánto costaron, presidenta?
Las elecciones anteriores, si mal no recuerdo, bueno, las de presidenciales, una similar a esta, las anteriores, costaron alrededor de 111 millones de dólares, pero considérese de que fueron menos de 1 millón de electores. Ahora tenemos 1 millón de electores más juntas receptoras del voto, más recintos electorales. Eso significa que los paquetes electorales, la logística se incrementa. Y las elecciones, digamos, seccionales, las que pasamos hace muy poco, en el 2019, costaron alrededor de 99 millones de dólares, pero consideremos de que en las elecciones pasadas no tuvo una segunda vuelta. O sea, la de presidenciales siempre son 2 procesos electorales realmente, porque es primera y segunda vuelta. Las seccionales podríamos considerar que solo un evento, y eso costó alrededor de 99 millones de dólares. ¿Se seguirá dando plata a los candidatos seccionales? Esa es una pregunta y un cuestionamiento que nos hacen, y algunas organizaciones políticas han manifestado que no harán uso de esos recursos, que se les dará el dinero. Claro, eso ya pasa por los principios y las decisiones que tenga, y ahí vamos y revisamos que es una cuestión de derechos, porque los recursos para hacer campaña, dice en la Constitución, reza en la Constitución que se dará de forma equitativa de acuerdo a los porcentajes, bueno, fórmulas y todo. Sí. Es un derecho constitucional y nosotros arbitrariamente no podemos restringir, pero sí hay 2 posibilidades de no hacerlo. La primera, que lo podría hacer el presidente de la República en torno a esta emergencia sanitaria, determinar que esos recursos se vayan al sector salud y educación, que es lo que le da la potestad de la Constitución. Y la segunda es la que le acabo de decir, el renunciamiento de los propios candidatos que digan, por compromiso con el país y con la patria, no voy a hacer uso de esos recursos para campaña electoral, no voy a pautar en los medios de comunicación, y nosotros no facturaremos en eso, y el Estado no tendrá que pagar a los medios de comunicación por el uso de esas franjas publicitarias que tienen derecho los candidatos. Y que lo pagan bastante tarde también, Presidenta. ¿Perdón? Que lo pagan bastante tarde. El proceso anterior todavía a radios no las pagan. Mire, cuando yo asumí la presidencia tenía deudas de 3, 4 años atrás y logramos hacer algunos pagos. Y en las deudas del proceso anterior todavía hemos pagado ni siquiera el 10%, de menos del 10%. Y ya entramos a un proceso nuevo. Y ya entramos a un nuevo, exactamente. Es por eso le decía, esa platita que es nuestra, que es platita del pueblo ecuatoriano, ¿no? Hay que verificar. Señora Presidenta, le mando un abrazo grande, que la semana sea llena de éxitos y que las cosas vayan caminando por bien de nuestro país. Muchas gracias. Todos queremos un país diverso en sus opiniones, en sus políticas, en sus ideologías, pero juntos, unidos para superar la crisis económica, la crisis social, y esperemos que no nos encontremos en una crisis política, porque ya el país no lo soportaría más. No, las pandemias, señor presidente, en todas las pandemias. Un abrazo grande. Gracias a la presidenta del CNE, Diana Atamaín, que ha estado acá en el primer noticiero de la